Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión quiero hacer algo un poquito más didáctico, tratar de, a lo mejor va a ser un poquito más divertido tal vez, pero no por eso vamos a dejar de aprender. Vamos a empezar a decir ciertas frases que decimos y que tal vez están un poquito erradas, ¿ya? Y lo he titulado a este video Mitos, Mentiras y Verdades a Medias sobre las plantas. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, si yo planto, valga la redundancia, una planta en un macetero pequeño, no me va a crecer más, dice la persona. No quiero que crezca tanto, la voy a poner en un macetero pequeño nomás. Ojo con eso. Si yo pongo una planta en un macetero pequeño, no necesariamente me está garantizando a mí que esa planta va a quedar pequeña. Puede pasar de que esa planta se estrese y sobreviva estresadita ahí y por lo tanto puede tener cierta razón. Pero lo más probable es que si esa planta es una planta que necesita más tierra, más raíz, ¿cierto? Y más crecimiento, tal vez esa planta puede morir por falta de espacio. Así que ojo con eso. No es verdad que una planta, si yo la pongo en macetero, se va a poner chica por el puro hecho de que esté en un macetero pequeño. Hemos visto algunas veces que las plantas se la ganan y rompen los maceteros porque no les gusta ahí. O sea, las raíces son más poderosas y los rompen, ¿cierto? Y a veces se anclan en el suelo y empiezan a crecer. Otras veces tiene la mala suerte la plantita de no poder hacer eso y se estresa y muere. ¿Ya? Otra cosa que he escuchado mucho es dice, no le quiero cortar la punta porque mi árbol no va a crecer más y yo quiero que crezca. Y yo le explico, no. A ver, te explico ahora una palabra técnica, pero les voy a explicar bien. Todas las plantas vienen, por decirlo de alguna forma tecnológica, en términos tecnológicos, con un chip incorporado. Y cada planta, ¿cierto?, se llama acrotonía, que es la tendencia de esa planta de siempre crecer hacia arriba, hacia el sol. Por lo tanto, si yo corto la punta de ese árbol, lo que voy a hacer es que mi árbol va a empezar a brotar desde los lados y va a empezar a crecer más gordita, por decirlo de una forma más sencilla, ¿ya? Porque esa cabeza que yo le corté va a ser reemplazada con 5, 6, 8 cabezas que todas van a ir hacia arriba. Por lo tanto, ¿va a seguir creciendo? Sí, pero más gordita. Y a veces nosotros lo que queremos es que nuestra planta tome más cuerpo y no sea una planta toda debilucha que va hacia arriba. Por lo tanto, para eso existe la poda, para darle forma a nuestros árboles. Y no tengan miedo porque su árbol no va a quedarse ahí, porque el árbol es algo vivo. No es una planta de plástico que yo le corto la punta y hasta ahí quedó. Estamos hablando que es un ser vivo y que va a seguir creciendo. Bueno, otra verdad a media. Yo quiero plantas que florezcan todo el año, porque yo fui ahí a un vivero y me dijeron que esta planta florece todo el año. ¡Ey! Pare un poquito. Nos gustaría, me encantaría poderles decir que existe una planta que florece todo el año, sin parar. Pero estamos hablando de la naturaleza, recién lo acabo de decir. Existen plantas que prácticamente florecen casi todo el año, que yo también las recomiendo. Pero siempre hay una parte del año en que esta planta tiene que descansar, tiene que dormir, tiene que bajar su actividad. Y en ese momento no da flor. Pero es normal, es natural que esa planta en algún momento descanse. Y así como existen plantas que son de flores primavera-verano, existen las de otoño-invierno, ¿cierto? Es como la moda. Como cuando uno nos cambiamos, ¿cierto?, la ropa y decimos, ya ahora nos vamos,
nuestra ropa de primavera-verano o nuestra ropa de otoño-invierno. Bueno, hay plantas que florecen en primavera-verano, plantas que florecen en otoño-invierno, hay plantas que florecen entre verano y otoño, otras entre entre otoño y primavera van floreciendo. También existen plantas que se van traslapando sus floraciones. Pero todo el año, sin parar durante toda su vida, eso es falso. O una verdad a media, para que no suene tan fuerte. ¿Ya? Algo muy parecido también me dice, ¿sabe qué? Yo quiero una planta que no bote hoja. No, porque yo no quiero andar barriendo y sacando las hojas, yo no quiero una planta. Entonces yo les respondo, cómprese una planta de plástico. Porque es la única que no va a botar hoja. Porque, vuelvo a repetir, estamos con un ser vivo. Y todo ser vivo, cada hojita, nace, cumple su función dentro de la planta y muere. Y después que muere, cae. Por lo tanto, sí va a botar hoja. Están las plantas perennes y están las plantas caducas, están las coníferas, hay muchos tipos de plantas. Pero las perennes no es que no boten hoja. Se les nota menos porque la van cambiando. Pero también botan hoja. Ojo con eso. Bueno. Otra, me dicen, ¿sabe qué? Me explicaron ahí que el corte tiene que ser en bisel. Por lo tanto, yo no entiendo de esas cosas y no prefiero no podar porque yo no sé cómo se hace y la puedo joder. Entonces yo le explico. Hay algo de verdad y algo de mentira en eso del corte de bisel. ¿Por qué? Porque el corte de bisel debe ser hecho hacia un lado que sea distinto a donde está la yema. Voy a poner un gráfico aquí, voy a tratar de poner una imagen para que vean ustedes cómo debe hacerse el corte bisel. Y ese corte normalmente uno lo hace cuando es primavera-verano, cuando la planta está en su actividad y yo aún así necesito cortarle un trozo para controlar esa planta del crecimiento que tiene. Pero si la poda yo la quiero hacer en otoño o en invierno, cuando mi planta está durmiendo, da lo mismo. Obviamente con todo lo que corresponde de no dañar mi planta, pero si yo lo corto en recto, no va a pasar absolutamente nada, porque esa planta, su savia, ¿cierto? Su actividad está abajo. Por lo tanto yo corto y no va a haber problema, sana esa herida y se acabó. Pero el corte en bisel se hace cuando uno lo quiere hacer en primavera y se hace al lado contrario, la caída de la savia, al lado contrario de la yema que yo quiero dejar. Es un poco técnico, pero en una imagen ahí la voy a tratar de poner para que vean que no es tan difícil y no es una cosa de otro mundo. Que a veces nos tratan de meter tecnicismo y cuestiones para que nosotros no lo hagamos. Pero si usted puede y tiene las ganas de aprender, les voy a poner la forma ahí, cómo debe ser el corte. Pero es una verdad media, porque también pueden hacer un corte recto y no les va a pasar absolutamente nada. Bueno, y lo otro es las plantas que yo pongo dentro del dormitorio me quitan el oxígeno. Ese me gustó porque me dio un poco de risa. Eso sí es mentira absoluta. Aquí me la voy a jugar porque no voy a decir que es una verdad a media, ni siquiera un mito o nada. No, ni siquiera lo dudo. Las plantas no le quitan el oxígeno. Es más, le voy a explicar algo. Las plantas necesitan 500 veces menos oxígeno para respirar que nosotros. Por lo tanto, usted puede tener plantas en su dormitorio sin ningún problema. Porque si la planta realmente pudiese quitarle algo de oxígeno, usted no podría dormir con otra persona dentro del mismo dormitorio porque si no, moriría asfixiado. Pueden dormir 4, 5, 10 personas dentro de una pieza y no les va a pasar absolutamente nada. Menos va a pasar si yo tengo plantas dentro de mi dormitorio que necesitan 500 veces menos oxígeno.
que una persona. Por lo tanto, eso es mentira absoluta. Para que si aquel que quiere tener planta en su dormitorio, tenga planta en su dormitorio. Llenen su casa de planta por dentro, por fuera, por el patio, por todos lados. Porque no hay nada mejor que tener ese contacto con la naturaleza. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video, ¿ya? De mitos, mentiras y verdades a medias, para ver si en un futuro hacemos de otros mitos, de otras verdades y mentiras a medias. Bueno, si les gustó, déjenle ahí una manito arriba, suscríbanse a nuestro canal los que aún no se han suscrito y recuerden que aprendiendo cultivamos futuro. Que estén bien.